Hola y bienvenido a un nuevo video de productividad de pozos. En esta ocasión te voy a comentar lo que son las curvas IPR. Pero antes de iniciar con este video te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas de más contenido acerca de ingeniería petrolera. Entonces vamos a iniciar. Las curvas IPR o de índice de productividad relativo fueron creadas en 1968 por Vogel, el cual propuso la siguiente expresión. Para predecir el comportamiento de pozos produciendo con empuje de gas disuelto, usando una gráfica normalizada con presiones y gastos dimensionales, él propone una ecuación. ¿Qué se refiere? Que él, al usar el IPR, ya está considerando un yacimiento saturado. Ya hay liberación de gas, por lo cual tiene un empuje primario de energía que es por gas disuelto. Entonces, él propone la siguiente ecuación que se presenta aquí para analizar el comportamiento, en donde la relación entre el gasto de aceite sobre el gasto máximo que puedes obtener a partir del índice de productividad va a ser igual a 1 menos 0.2, que multiplica la presión de fondo fluyendo entre la presión de fondo estática menos 0.8 por la presión de fondo fluyendo entre la presión de fondo estática, todo esto al cuadrado. Entonces, de aquí lo interesante, lo que uno busca conocer es la presión de fondo fluyendo, por lo cual si nosotros despejamos tenemos que esta presión de fondo fluyendo va a ser igual a 0.125 por la presión de fondo estática, que va a multiplicar a menos 1 más la raíz cuadrada de 81 menos 80 por la relación que hay entre el gasto de aceite entre el gasto máximo. Entonces, con esta ecuación, Vogel crea una gráfica o trata de representar un gráfico para tener este índice de productividad relativo. Por lo cual, este modelo que él desarrolla realiza cálculos con datos de yacimiento hipotéticos, son supuestos, sin validarlo con datos de campo. Quiere decir que él propone su propia información para ver si esta ecuación corresponde de manera satisfactoria. ¿Qué objeción hay? Que a través de los años este método ha ganado mucha simpatía, mucha aceptación debido a su facilidad de aplicación y confiabilidad en resultados. A pesar de haber manejado datos hipotéticos, Vogel tiene una buena relación con esta ecuación, por la cual se sigue usando hasta el día de hoy y es un gran referente. Pero ¿qué más es esta ecuación de correlación de Vogel requiere una prueba de producción. Esta prueba de reproducción consiste en obtener un gasto de aceite a una presión de fondo fluyendo para obtener la presión de fondo estática. ¿Qué quiere decir? Cuando tú tomas una muestra del yacimiento, sabes a qué presión estás produciendo, que es tu presión de fondo fluyendo, y conoces de primera instancia el gasto que obtienes en la superficie. Entonces, usando esta ecuación, puedes calcular de una manera muy cercana o exacta lo que es la presión de fondo fluyendo cerca del pozo, no del yacimiento original, ya que dependerá de la distancia justamente que ya hayas alcanzado por los regímenes de flujo. Pero eso te puede dar una gran idea de cómo está tu yacimiento relativo en energía ahí abajo. Entonces, esta ecuación de Vogel o este procedimiento tiene unos pasos que indicar. Él hace uso de este gráfico. Hay dos métodos, uno gráfico, que es usando justamente el gráfico que están viendo en este momento, que es una relación de presión de fondo fluyendo contra la presión de fondo estática en el eje Y, y una relación del gasto de aceite entre el gasto de aceite máximo en el eje X. Entonces, ¿qué procedimiento se usa para calcular la ecuación, un gasto o una presión con ese método gráfico? Principalmente requieres calcular la presión de fondo fluyendo entre la presión de fondo estática. Segundo paso, entras a la curva de Vogel y obtienes un gasto de aceite entre el gasto de aceite máximo. Ahorita lo vamos a hacer con un ejercicio, este procedimiento. Seguido de que vas a suponer o un gasto de aceite o una presión de fondo fluyendo. Tú tienes que variar algún valor, tienes que modificarlo o suponerlo. Y a partir de ahí, por cada dato que tú supongas o de gasto de aceite o de presión, tienes que calcular su respectiva valor de relación y después realizar un despeje. Entonces, en el paso 5, ya que realizas este despeje, obtienes lo que es tu gasto de aceite o tu presión de fondo fluyendo. Y por último, este
todo este proceso se repite varias veces para crear esta curva de IPR. Vamos a hacer un simple ejercicio y yo te voy a ayudar paso por paso cómo se va creando esta curva. Entonces vamos a realizar este ejercicio en el software de Excel para que sea más rápido de realizarlo y de una manera fácil y gráfica. Bien, vamos a empezar con este ejercicio. En este ejercicio solo nos dan 3 datos. Estos 3 datos son los siguientes que voy a poner en esta columna, que es una presión de fondo fluyendo de 2200 psi, una presión de fondo estática de 3000 psi, un gasto de aceite de 200 barriles por día y tenemos el gráfico que es el siguiente que está aquí presente. Entonces, ¿cómo es la forma de solucionar este problema? Es muy sencillo. En esta parte voy a poner gasto de aceite máximo y de esta zona voy a poner una tabla. Esta tabla va a estar compuesta de la presión de fondo fluyendo, la presión de fondo fluyendo entre la presión de fondo estática, lo que es el gasto de aceite entre el gasto de aceite máximo y por último lo que es el gasto de aceite. Entonces yo aquí le voy a poner una presión de fondo fluyendo que inicia desde la presión de fondo estática, que es de 3000. A partir de aquí voy a tomar este valor, pero le voy a restar 400 al anterior, así hasta llegar a 200. Este 200 lo voy a cambiar y voy a ponerle 400 y al final 0, para que no me quede con un menos 200. Muy bien, en este segundo gráfico, en esta segunda tabla, dice que la relación de la presión de fondo fluyendo entre la presión de fondo estática. Entonces todo va a ser igual a mi casilla de la izquierda entre mi presión de fondo estática. Pero esta tiene que ser un valor fijo, por lo cual lo voy a manejar de esta manera. Yo expando todo y ya tengo el gráfico. Como nos damos cuenta, tenemos que la relación entre la presión de fondo fluyendo y la estática al inicio es 1 y conforme va bajando la presión de fondo fluyendo, esta irá disminuyendo, algo que cumple con el norma que debe de ir. Entonces, ¿qué más sigue? Muy bien. Aquí hay 3 pasos importantes que hacer. Ya tengo la información de mi problema, que es todo esto de acá. Voy a cambiarlo de color para que se diferencie. Listo. Ahora quiero lo que es mi gasto de aceite máximo. Y también aquí tengo la tabla. Entonces voy a manejar todo esto para que se vea ordenado. Listo. Lo primero es, voy a mover esto, tener 2 líneas. Estas 2 líneas me van a servir para trazar este gráfico, que es lo primero que voy a sacar. Muy bien, aquí tengo las relaciones de presión de fondo estática contra la presión de fondo fluyendo, pero tengo el gasto de 200 barriles, que es a esta presión. Entonces yo aquí le voy a poner 200 barriles, ¿sí? Nada más por este valor ahorita. Y me dice que la relación es de 0.733. Entonces yo aquí me ubico 0.73, que quita 0.6, 0.7, aquí debe estar 0.73 por esta zona. Y en esta parte me ubico donde está la línea, donde haga el cruce. Entonces me está diciendo que es aproximadamente 0.43. Ya tengo ese dato de 0.43 y tengo la relación entre gasto de aceite y gasto de aceite máximo. Entonces voy a despejar este gasto de aceite máximo. ¿Y cómo lo hago? Muy sencillo. Este gasto de aceite máximo va a ser igual a mi gasto de 200 barriles entre mi 0.43. Y este es mi gasto de aceite máximo en barriles por día. Esto es todo lo que puede producir mi pozo si fuera un yacimiento bajo saturado. Pero en este caso es saturado porque hay liberación de gas. Entonces, yo ya tengo esto. Muy bien. Tengo el gasto máximo. Perfecto. Aquí hay una relación
gasto de aceite entre gasto máximo. Entonces yo aquí ya voy a dejar la ecuación preparada y esta ecuación me va a calcular todos los gastos de manera automática conforme yo me vaya moviendo en el gráfico y de esta relación. ¿Cuál es esta forma? Muy sencilla. Va a ser igual a lo que es mi gasto máximo, que va a multiplicar al valor de aquí. Pero este valor de gasto máximo tiene que ser un valor fijo. Entonces yo ya lo dejo fijo y recorro toda. Como te das cuenta, aquí ya está dando por interesado lo que es 465 por 0.43 y me da los 200 que escribí al inicio. Por lo tanto, la ecuación está cumpliendo. Entonces, vamos a ver el primer instante. Cuando la presión de fondo fluyendo respecto a la presión de fondo estática es 1, el otro valor tiende a ser 0. Por lo tanto, el gasto es 0. Sigue. Es 0.86 la siguiente. Entonces 0.5, 0.86 está por acá. Y me muevo en el eje X. Está aproximando aquí. Vamos a dejarle 0.24. Dice que el gasto de aceite es de 111 barriles por día. Va decente. Vamos con el siguiente. 0.6. Me bajo a la línea donde está 0.6. Me muevo en esta zona donde está el cruce. Y me da que es un aproximado de 0.6. Voy a dejarle 0.59. No llega al 0.6. Y me da 274 barriles. Muy bien. Seguimos. 0.46. Aquí está 0.45. Está por aquí 0.46. Voy a hacer esta línea más grande. Voy a aumentarla a 4. Y aquí donde me cruce, me está diciendo que es 0.74, 75, déjale 0.74. Y me da de 344 barriles. Seguimos con el siguiente, 0.33. Aquí está 0.3 y por aquí debe estar 0.33. Me muevo a esta zona y me da que es 0.85 aproximadamente. Entonces voy a dejarle 0.85 y me está dejando 395 barriles por día. Ya casi terminamos con el siguiente, 0.2. Estoy aquí en 0.2. Me muevo acá y me está dando un valor cercano a 0.93. Entonces voy a ponerle 0.93 y tengo 432 barriles. Y vamos por último punto. Este último punto me dice que es a 400, ¿no? Entonces la relación es de 0.13. Me voy a ubicar, aquí está 0.10, 0.3 está por esta zona y son prácticamente 0.97. Entonces me está dando 451 barriles. Bien, en el último punto la relación es 0. Entonces aquí está llegando al 1 y me está dando el gasto máximo que está en esta zona. ¿Sí? Este es el gasto máximo que puedo obtener a partir de un yacimiento saturado. ¿Qué más me falta de hacer esto? Bien, muy sencillo, graficarlo. Entonces, yo lo que voy a hacer es graficar esta zona. Voy aquí a insertar una gráfica de dispersión en líneas. Le voy a decir que mueva el gráfico en hoja nueva. Aquí lo tengo. Voy a seleccionar los datos. Voy a agregar. Voy a poner el nombre de la serie en ese momento. Ponerle curva de IPR. Y en los valores del eje de X voy a poner lo que es el gasto. Y en los valores del eje de Y voy a poner la presión de fondo fluyendo. Le doy a aceptar. Y en esta zona tenemos los gráficos. Voy a cambiar el diseño para que tenga las leyendas en ambos lados. Voy a manejar el primero. Entonces aquí está mi presión de fondo fluyendo, lo que es en PSIs, y en el eje X tengo el gasto de aceite en barriles por
día. Y esta es la curva del IPR para un yacimiento bajo saturado. Vieron que se supone que el ejercicio no debe ser muy complicado, es muy sencillo y no es nada del otro mundo poder calcular este tipo de variables. Ahora, si yo tuviera una curva de IP en este gráfico, tendré que hacer una línea totalmente recta. Entonces, recordemos que la curva de IP no es más que nada el índice J. Este índice J es el gasto de aceite sobre, aquí le voy a poner J es igual a lo que es el gasto de aceite sobre la presión de fondo fluyendo menos, presión de fondo estática menos la presión de fondo fluyendo. ¿Sí? No es un gasto muy difícil. Entonces voy a poner aquí J. Y este J va a ser igual a mi gasto entre mi presión de fondo estática, que es esta, menos mi presión de fondo fluyendo, que se encuentra aquí. Y este valor lo voy a dejar como fijo. Entonces este es mi valor de índice de productividad J. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, hay muchos índices de productividad J. ¿Por qué? Porque no es un yacimiento bajo saturado, si nos damos cuenta. Por lo cual, si voy a considerar que es un yacimiento bajo saturado, supongamos que mi presión de burbuja se encuentra en este índice. ¿Ok? Y hagamos un ejemplo. Que mi índice de productividad J sea 0.25. Mejor aún, 0.279. Entonces, mi J va a ser 0.279. Y voy a cambiar esto por gasto. Entonces voy a borrar todo esto. Y aquí lo importante es que de esta ecuación voy a despejarlo. ¿Cómo? Quiero calcular el gasto. Entonces gasto va a ser igual a mi diferencia de mis presiones con que multiplica mi índice de productividad J. Entonces esto va a ser igual a mi J, que va a ser fija, y que va a multiplicar a mi presión de fondo estática, que va a ser fija, menos mi presión de fondo fluyendo. Y tengo que el índice es un gasto cero. Bien, yo bajo y tenemos este gasto que está aquí presente. Vamos a hacer en el mismo gráfico de aquí, agregar otros datos. Entonces voy a agregar otra curva. Curva IP. Valores en el eje X van a ser los nuevos valores de gasto. Y valores en el eje Y va a ser mi presión. Y nos damos cuenta que la curva de IP para un yacimiento bajo saturado siempre va a ser muchísimo más grande que una curva de IPR. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo pronosticar la diferencia que hay. Porque en esta diferencia que se puede ver es la liberación del gas disuelto. Entonces, ese es uno de los fenómenos que se presenta al momento de graficar la curva de IP, que es la naranja, y la curva de IPR. Entonces, esta es la gran diferencia que van a ver en un yacimiento bajo saturado, por lo cual requiere otra ecuación. Bien, de mi parte es todo. Espero que te haya gustado este video, y si fue así, dale me gusta, compártelo y suscríbete a este canal para yo seguir dando más contenido de ingeniería petrolera. Y sin nada más que decir, yo me despido y hasta luego.